a Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Tiñamos aquí, bueno, continuamos con a Escola de Pais, tiñamos aquí un duelo con Chema e eu de quen falaba con máis xente ao longo do día e chegamos á conclusión de que hai moita xente que nos sufre os dous, falamos con moita xente ao longo do día. O primeiro bloque do programa centrámoslo un pouco na formación profesional, das oportunidades que hai ao redor da formación profesional. Eu non sei se voltaremos a él, o único que diría así un pouco como resumo é coñecela, o sea, teñen que coñecela, achéguense a ela, pregunten o que hai porque hai un mundo por descubrir. Pero certo é que sempre se formula este duelo, non, entre a universidade e a formación profesional como a universidade nun grao superior. Pero nos últimos anos o certo é que todos os ollos están postos en riba da universidade. A universidade está a recibir moitas críticas. Como vedes a situación actual da universidade? Se queredes. Sí. Bueno, eu creo que xa o dixen en algún outro programa e con respecto ao ensino medio, e creo que a universidade non está exenta deso, non? O subsistema educativo é moi difícil de cambiar, porque, por outra parte, está formado por persoas que foron formadas nese sistema educativo, e entón moitas veces é complicado, por exemplo, transformar unha facultade... E dixo alguén, que me acordei daquela frase, eu penso que escoitei aquí, ao final aprendo cousas tamén, alguén que dixo, era máis doado cambiar non sei que cambiar o sistema educativo. Creo que foi eu, Puches ti a frase. É moi difícil, porque se te pos a pensar, imagínate, coi unha universidade, unha facultade que tipo, non sei, por exemplo, pois filosofía ou química ou matemáticas, non? Hai unha serie de profesionais seleccionados de unha maneira moi concreta na universidade, con uns perfiles moi concretos, dirixidos a unha formación moi concreta para as súas asignaturas, que están en compartimentos estancos e que todos fixeron unha tesis doctoral, e imagínate, en filosofía, a persona que dá fenomenoloxía fixo unha tesis doctoral en Merleau-Ponty, e sabe moitísimo de Merleau-Ponty. Entón, de repente te din, non, vamos a facer un plan Bolonia e hai que comunicar á sociedade coas salidas laborais e tal, pero ti sabes de Merleau-Ponty, estás sin armas para facer outra cousa, non? Ou és unha persona moi creativa e te desenvolves ben, pero en xeral o sistema educativo, xa temos comentado moitas veces, non busca eso. E entón te atopas con unha universidade, ao fin e ao cabo, está formado por persoas, por eso dicía eu antes que era unha clase de persoas, non é un construto teórico extraño, non? Son as persoas as que están aí dando clases, igual que en secundaria, non? Somos dos profesores, ao fin e ao cabo, universitarios. Isto que sabemos os profesores universitarios de secundaria da FP? Nada. É dicir, o que nos molestamos en averiguar, e entón temos salpicaduras aquí e ali. A universidade lle pasa un pouco isto, non? Cambiar todo eso leva tempo, leva un relevo xeneracional que, como sabedes, tarda máis de 25 anos en facerse, non? Hasta que as estruturas novas sustituyen as vellas, e agora mesmo estamos vivindo un momento que está en ese período de transición. A universidade non responde todavía ás expectativas que están postas sobre ela. É verdad que están abrindo camiños, non? A FP, cada vez vai máis xente da formación profesional de grado superior á universidade, cada vez hai xente da universidade, como decía Kiko, que vai a rematar estudios a formación profesional de grado superior e a completar polas salidas laborais, cada vez hai máis influencia nos másters universitarios con todas as críticas que se recibiron, pero que teñen unha vinculación máis directa cas empresas, pero todo eso leva moito tempo e non é fácil, por exemplo, agora, dicirlle, non sei, por exemplo, a Escola de Medicina aquí en Santiago, de repente adaptes usted ao plan Bolonia, cambie todo o sistema, porque tes unhos profesionales que, na maior parte dos casos, como decía a OCDE outro día, non só na universidade, sino en ensino medio, que pasamos dos 45 anos de media para arriba. Eso é un lastre para a educación e para o cambio, sabe, calqueira, non? Desde logo, a min agora, se me piden que remoce toda o ensino da filosofía en secundaria, probablemente non sea capaz nin de empezar. O mellor, se tivera 25 anos, o collería con outros ánimos, non? E outro poder. Creo que eso é un problema para a universidade, pero creo que pouco a pouco eso vai a ir cambiando. De feito, cando están os rapaces falando contigo para a elección de carreiras, o que vese que cada vez máis te están dicindo. Outro día me decía unha alumna que ao mellor, se fago non sei lixo que asignaturas en segundo de bachillerato, pois fago un grado superior en economía, política e filosofía. Hombre, pois non sabía nin que existía, entendes? Nin que existía, eu tampouco. Non tampouco, pero de repente agora están abríndose eses lugares, non?
de interdisciplinariedade, que son moi interesantes e que requieren ademais esa formación laboral, pero hai que darlle tempo. Tradicionalmente la universidad no ha vivido un poco de espaldas a la realidad social, en el sentido de que, salvo en medicina, por ejemplo, o incluso en derecho, ¿vale?, que tienen que hacer, vamos a ver, la medicina prácticamente desde el primer año van a prácticas y están in situ, ¿no? Cousa que se agradece moito, agradece moitísimo. Pero por ejemplo, o en derecho, que también para ir a un estrado a hacer la defensa de un acusado, pues tiene que mediar un tiempo importante de prácticas de 1 o 2 años, dependiendo de los casos. Pero en el resto de carreras, digamos, en el resto, al menos en las que yo controlo un poco, sobre todo del sector empresas, ¿vale?, o incluso en magisterio, bueno, magisterio, que ahora son ciencias de la educación, ¿vale?, las prácticas no parece que viven de espaldas a la realidad, cuando lo que se debiera de hacer, y por ejemplo, hablando del tema nuestro, en ciencias de la educación en Finlandia, son más el tiempo que pasan en aula, pasan después el examen de aula, es decir, el profesorado tiene un nivel mucho más elevado incluso de lo que aquí se tiene por norma en medicina, ¿no? Mesturas dúas cousas, creo, Unha é o caso concreto de ciencias de educación, que... pero el tema de prácticas... Te explico porque creo que están mezcladas. O caso concreto de ciencias de educación ten uns problemas específicos para facer as prácticas que teñen moito que ver coa separación radical que hai entre a universidade e a escola secundaria e primaria, que son compartimentos estancos en este país. Creo que ese é un problema educativo. O outro claro, que ti decías, dicir, para que a xente entenda, é que son... Pillachesme rascando aquí. A verdade é que estaba falando, estaba tan cómodo. O que quere dicir é que funcionan como elementos individuales. Primaria, secundaria, universidade... Pero lo que queremos hacer es una crítica a ese sentido que falabas é que debería haber máis fluidez. Pero creo que o caso, por exemplo, de outras carreiras e a vinculación ca empresa, creo que ten un origen algo diferente. E eu creo que é a carencia de tecido empresarial. É dicir, en España non hai un tecido empresarial potente, se miras o caso de Galicia, ¿no? que poida admitir esa conexión ca práctica, ¿no? Por exemplo, pues, cando se iniciaron os ciclos formativos aquí en Galicia, ese ciclo formativo dual, ¿cantos alumnos poden acceder a esa formación dual nas empresas? No estoy de acuerdo y eso sí que lo conozco directamente. El problema no fue cuando se implantó la FP dual, es que probablemente no habría que haberla implantado de la forma en que se hizo, teniendo en cuenta única y exclusivamente a las asociaciones, porque la FP dual se empezó con mecánica y automovilismo, ¿vale? Y se tuvo única y exclusivamente en cuenta a las federaciones de empresarios del automóvil. Vale, entonces no, debe de estar abierto. Hay muchísimas empresas que no están federadas, hay muchas empresas que van por libre, entonces ahí no estoy de acuerdo. Eu vivín en Noia a implantación de un ciclo formativo que foi o ciclo de fotografía, vale, e os alumnos do ciclo de fotografía tiñan que facer prácticas en empresas. En empresas de fotografía. E eu coñecía a persona que levaba todo o traballo, que por certo é un traballo inxente para un profesor, non vos quero contar o número de horas que ten que botar un profesor buscando empresas, intentando que os seus alumnos poidan ter as prácticas en empresas, e era unha situación difícil. Ao mellor polo difícil encaixe que hai entre situar un ciclo en un sitio no que haya necesidades productivas reais, todo eso eu creo que está bastante deficitario todavía, ¿no? Igual que... yo creo que hay muy poco... vamos a ver, el problema ahí estaría en que tanto la empresa carece de la debida información, ¿vale?, y del debido apoyo cuando acoge a personal en prácticas, por un lado, y luego por el otro lado, en que, salvo en el caso concreto ahora de la FP dual, se está dando demasiada importancia a la teoría y mucho menos a la práctica, cuando debería de ser a la inversa. Pero unha cuestión así moi práctica, non? Se ti, por exemplo, tes 10 alumnos, 15 alumnos nun ciclo de fotografía, porque con 10 non cho dan, non? 15 alumnos nun ciclo de fotografía e 2 empresas de foto en unha población, pero non absorbe esa demanda. Isto que me refería eu, non nos vayamos do tema. Pero non tienes por qué estar únicamente en Noia, es decir, es Noia y es toda la comarca de Noia y Barbanza. Y toda la comarca, entonces ahí entramos en otra cuestión, que es
posibilidades económicas de desplazamiento Hola. que tienen. Claro, pero Hola. aí é lo que hai que Fala de ayudar. comigo, non porque Bien. estamos indo do Sí, tema, sí. estábamos Claro. a falar da universidade Sí. e acabamos nas prácticas. No, pero en la universidad es lo mismo, es decir, Pero estamos la hablando de empresa, universidad como un vamos a ver, ente. yo como escuela infantil. Sí, pero tú estás hablando de un pongo- tema en no, no, pero te concreto. pongo el ejemplo, como escuela infantil. Sí. A mí me encantaría tener personal en prácticas desde la universidad. Y el otro día, hablándolo con la decana de Ciencias de la Educación, que además hoy no pudo estar aquí, estaba invitada y le surgió un problema, no pudo venir a última hora, me decía, no hay ningún problema. Es decir, nosotros te facilitamos la posibilidad de que haya estudiantes de educación infantil, ¿vale?, que puedan dar prácticas. Es que esto no es que lo tengamos que demandar nosotros, es que Sí, pero desde ese alguna é un caso forma en concreto, la universidad, Concha. la universidad. Sí, por moito que ti me digas, no, sí, vamos é un a tema en ver, concreto, estou es un falando... tema concreto, pero te estoy Claro. diciendo que pasa lo mismo. Vale, es pues decir, xa- en todas las carreras debería de haber una parte importante destinada a prácticas. Pero non nos podemos quedar Te estancados. pongo el ejemplo, ¿tú crees que un economista no puede, es decir, no sabe hacer una declaración de la renta? ¿Crees que es normal que salgan de una universidad Sí, pero- sin saber hacer una pero declaración de la xa renta? Eso ocurre. Xa falamos Vale. do tema das Bien, prácticas. Ese bien. tema é unha realidade Vale, que ti pos bien. enriba da mesa, que ti denuncias e que queda aí. Entón, pero penso que non é o único problema da universidade na actualidade para que este vivindo ese deterioro da súa imaxe. Porque está a vivir un deterioro da súa imaxe. Sí. Bueno, Kiko. Yo me voy por otro lado. A ver, No, yo... no, entre Concha, que se me centra nunha cousa. ti que Me te- voy a eso, pero voy a dar la vuelta al asunto. Es decir, Pero estamos falando da universidade. sí, yo estoy hablando de la universidad. Está rebelde hoxe, Yo siempre estoy rebelde. A ver, vamos a ver. Aquí hemos centrado en el final, en las empresas y en el interés en las empresas. Y yo me volvería para atrás y diría, vamos a ver, ¿por qué estudiar algo? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Vale? Me iría a la desorientación de los alumnos cuando acaban su ciclo de eso, o de, en este caso, de bachillerato, que es muy grande la desorientación que tienen. Y yo creo que el tema va por ahí, ¿vale? Es decir, ¿por qué estudiar algo? O tema non iba por aí, o tema Sí, sí, era... sí. No, o tema era... Tienes que mirar más a largo plazo. Sí, eu miro, sí, miramos a largo plazo, A pero o ver. tema era, está a vivir, e xa me conformo con me digades sí ou non, está a vivir a universidade un momento de deterioro da súa imaxe? Podo che devolver unha pregunta? No, Es que- non me se saca Sí, Eva. Sí, pero totalmente. parecida a eso. É realidade que está vivindo un deterioro da súa imaxe ou hai moito discurso político, social, nos medios de comunicación e na rúa acerca de un problema que efectivamente temos en España, que é o gran número de universitarios que temos e o desfase que hai en número de alumnos coa formación profesional con respecto a outros países do noso entorno. Tamén podemos darlle a volta entón a cantidade de alumnos universitarios ou licenciados persoas licenciadas que temos e que non te están traballando Pero eso nos no leva seu. ao problema de Kiko, é dicir, a como elixen os alumnos E si de van aí- á e de aí universidade ven- e de aí ven ou a FP. imaxe que hai no Eu creo que futuro. sí, porque hai O sea, un gran... indo pasado, indo ao Claro. Si ti tes un número moi grande de alumnos na universidade, evidentemente as posibilidades de encontrar emprego baixan, sobre todo tendo en conta que ti necesitas moitos máis técnicos de grado medio en xeral que o que podes necesitar de titulados universitarios que teñan unha formación moi específica en unha cuestión determinada. Vale? Entón, evidentemente, se todo o mundo se encamiña no sistema educativo para a universidade, o sistema se descompensa e entón hai un gran número de profesionales formados na universidade que teñen que dar marcha atrás, como decía aquí, con a escalera inversa e volver outra vez a retomar para poder orientar a súa formación profesional. Kiko, fala. Vale. Fala que Yo me voy a ir por... Veña, a ver, veña. yo creo que aquí el tema, que debemos tratar, en realidad, es esa desorientación que tenemos, ¿vale? Es decir, evidentemente, si los alumnos van desorientados, sin intereses sobre todo, a una facultad, a estudiar una carrera, el nivel de la carrera va a bajar. Es decir, ¿qué es lo que sube el nivel de la carrera? Parte del profesorado, son los alumnos. El interés que tienen, las ganas que tienen. Entonces, si hacemos todo el recorrido desde abajo de todo, tenemos un problema ya desde abajo, desde medias, y es que no se desarrollan los intereses. Tenemos una educación uniforme que no desarrolla intereses particulares. Has hablado algo antes, cuando hablabas de artistas, y no hablo solamente de artistas, sino de cualquier tipo de interés.
Si se desarrollaron estos intereses, acabaríamos el ciclo de enseñanzas medias con, unas ideas claras de qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Y a partir de ahí sería cuando habría que plantear, bueno, esto que quiero hacer tiene salida, no tiene salida, que es una de las cosas que hay que mirar. Es decir, aquí hay que mirar varias cosas cuando saltas a la universidad. Una es si te gusta lo que vas a estudiar, sobre todo si te gusta en lo que vas a trabajar cuando acabes de estudiar, que es algo que no se plantea casi nadie, y en último caso, si esa carrera está en mi pueblo o está fuera de mi pueblo, que es una de las motivaciones que usan, y otro tipo de motivaciones como son los padres, etcétera, etcétera. Ahí dices también uno de los puntos que íbamos a pasar por arriba, que bueno. tamén Claro. a mobilidade, o irse fora, tamén pode ser unha Una motivación, un hándicap, dependiendo Pero del tipo de estaba- relación que tengas dentro de tu familia. Tiñamos a Eva aquí, estaba a pensar en filosofía. Cando alguén se formula na súa cabeza estudiar filosofía, ten que ser non é unha moda, porque que eu recorde, el que eu tiña na cabeza nunca foi unha moda estudiar filosofía. É unha carreira que sabes que ten unhas limitacións, ou de primeiras, se non te podes investigar, de primeiras parece que non sabes moi ben onde pode... En cambio, hai xente que estudia filosofía, supoño que teñen todas as motivacións do mundo, senón non acabas estudando filosofía. Me dejas contestar a mí. Non, despois. A mí todos os anos me pregunta algún alumno, estudio filosofía? E eu sempre lle digo que non estudie filosofía. E de feito, outro día me comentaba unha alumna, me dicía, es que lle dicen, bueno, ti ahora estás aí en medicina, estás ben, de abandonaches os intereses filosóficos e tal. Non me digas, dixéchesme que non estudiara filosofía. E dicen, claro, porque a filosofía non se vai porque ninguén cho aconselle, evidentemente. Vas porque queres ir, e todas as motivacións teñen que ser intrínsecas. Eu, a verdade, nunca pensei en traballar, sinceramente. Isto foi unha cousa que me surdeu no camiño, pero... para traballar, non se me ocurreu que tivera que traballar algún día, verdad? Sinceramente, esa foi... Claro, pero é moi curioso a historia de Eva, porque normalmente, cando alguén estudia medicina, vese aí salvando vidas, non? Operando corazón aberto, cando alguén... Non necesariamente. Ainda que sea na imaginación, cando alguén estudia dereito, vese aí, bueno, como nas series americanas, que tanto mal fan, e así poderíamos seguir, xornalistas salvando o mundo a través dun micro, e así poderíamos seguir. Por eso me chama moito a atención que ti estudiabas polo simple feito de desfrutar do proceso, supoño. Sí, eu creo que todos os que vamos a filosofía en concreto vamos así, ninguén ten a obsesión de ser filósofo, porque ser filósofo non é unha cosa que poda ser realizable, ninguén é filósofo en ese sentido, o sea, de facto, podrá ser filósofo se cho chama a outro por algún motivo especial ou porque hayas feito, non. Bueno, nunca tiven esa e toda a xente que coñezo non ten esa obsesión. Eu creo que esa obsesión con todo é moi recente no noso sistema educativo. Esa obsesión polo traballo é moi recente. A xente iba a medicina nas miñas épocas, iba a medicina porque era glamuroso ser médicos. Isto de traballar era unha entelequia, non? Que tiñas aí, sí, e de vez en cando algún pai che decía, mira que hai que gañarse a vida e tal, non? Pero era unha cosa de maiores, non? Que os rapaces agora sí que teñen ese discurso como moi impregnado, non? A que me vou a dedicar? En onde podo cobrar máis cartos? Que podo facer? Entón, claro, as expectativas cambian e a forma de encarar as eleccións cambia tamén, non? É importante. Es que, a ver, ahora hay un factor fundamental que es el alto grado de paro juvenil, 56, 58%. Entonces es normal que se oriente la gente, pero yo iba a decir antes cuando estaba contando, bueno, cuando le preguntabas a Eva, yo me lo planteé. Ya se lo dije a ella. Hacer filosofía. Filosofía sí, lo que pasa es que yo hice filosofía y ciencias de la educación por la vía de psicología y en segundo tuve un profesor tan malo de historia de la filosofía que consiguió, no lo voy a citar naturalmente, consiguió sacarme la idea de en medio. Pero es una de las cosas que me planteé, porque, bueno, es un tema muy interesante y como comentaba, es que antes no pensabas tanto en el tipo de trabajo. No teu caso, dame a min que ti, si tuveras 3 vidas, non te chegaban para estudar ou facer todo o que quixeras facer. Bueno, yo empecé 3 carreras. Ves? Bueno, claro. Casi 4. É que ti non me vales de exemplo, Kiko, porque tienes unhas ansias, tienes si que eres ese perfil que está dicindo Eva, non ese perfil de gañar cartos, acadar unha posición social, non, tienes o que debía ser a esencia do estudo, non? O coñecemento, o desfrutar do camiño. Sí, pero después pasa una cosa, es decir, cuando tienes ilusión, ganas, bueno, esto que estás contando, que probablemente sí lo tenga, después es muy fácil encontrar trabajo. Es decir, encuentra trabajo. Yo un día hablando con
una prima mía, que es farmacéutica, tiene una cadena de farmacias, bueno, en Andorra y todas estas historias. Y me decía, yo cuando selecciono, y hablábamos de estas cosas, de los chavales que salían y tal, y decía, mira, yo cuando me viene alguien a pedir trabajo, cojo el currículum, lo aparto y empiezo a hablar. Y busco ilusión, ganas de trabajar, creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que adopta este perfil de ilusión, de ganas de trabajar, de creatividad o de lo que sea, o capacidad de adaptación, tiene fácil el trabajo. Yo creo que la vía va por aí. Mira, que imos a rematar. Estaba a pensar, cando estábamos a falar de todo isto, que o certo tamén é que a universidade nos últimos tempos viviu unha democratización, non? Cada vez máis xente de diferentes estatus sociais poden acceder máis a ir á universidade. Antes eran 4 elexidos, eses 4 elexidos deron paso a 50 un pouco elexidos e un pouco con esforzo, pero hoxe en día case que calquera. Quizás ti falabas antes da sociedade, das imaxes que se van creando alrededor da universidade. Quizás tamén non gusta que a universidade este o acceso de todo o mundo. No, eu creo que eso non é o problema. O problema é que a universidade, pola súa propia idiosincrasia, non pode absorber a todo o conxunto da sociedade. O que temos ahora mesmo é, nos centros educativos, o 90% dos estudiantes que fan bachillerato se presentan a selectividade. Claro. Vale? E se aproba, que é o 98% que aprobou este ano, proban sorte na universidade. Algúns, claramente, e o temos discutido moitas veces, e iso non parece un tirar el dinero absurdamente, el dinero de todos los contribuyentes, cuando debieran de realmente ir a aquellas profesiones o a aquellas carreras que realmente les motivan o que para las cuales están capacitados. La respuesta es la desorientación que tienes al acabar el bachillerato. Vale, rematamos. Rematamos. Concha lanzou unha pregunta. Sí que vos vou pedir unha cousa para pechar ben, para non pechar así no aire. Sobre todo porque é o último. Claro, unha cousa boa da universidade e unha cousa boa de formación profesional, ou un plus, non, de cada un delas. Empezamos contigo, Eva. Bueno, eu creo que ante a elección de universidade ou formación profesional, eu creo que hai que valorar dúas cosas. Da universidade, o paso para a universidade vai che dar cultura a un nivel superior, máis difuso, máis interdisciplinar, probablemente, con menos obxectivos laborais concretos, vale? Pero é unha experiencia vital importante que logo terá que cada un reorientar na medida que poida para o sector profesional. Esta é unha característica básica da universidade, mesmo da medicina ou de calqueira facultade que este máis abordado na práctica. Dache unha formación xeral, da cal a maior parte das cousas que che vai a dar, en realidad non as vas a aplicar na práctica, pero son unha formación que require, digamos, esa capacitación xeneral en calquera das áreas universitarias. E da formación profesional, pois a capacidade de vincular os teus talentos na práctica de un xeito inmediato, que eu creo que é moi gratificante para as persoas, sobre todo para aquelas persoas ás que lle gusta de alguma maneira a acción, que son menos teóricas ou que teñen menos ganas, xa non digo capacidades, pero menos ganas de dedicarse a aprender cousas que en principio non teñen un obxectivo determinado, unha finalidade determinada, que é unha saída que logo se pode completar, porque a vida ensina moito e hai moitas posibilidades de formación, se está falando moito da formación ao longo da vida, e que non hai que pensar en elas tampouco como compartimentos estancos, que hai que vinculalas e pensar que podes empezar por un lado e acabar por outro, ou viceversa. Concha, pidemos un poquinho máis de... Sí, no, yo voy a decir lo que dice Stephen Hawking, ¿no? Que dice algo así como que lo más importante de todo es que las personas sean felices, que lo más simple a veces puede ser lo más importante, y ya pongo yo de mi propia, él dice que si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Y yo digo que si te da palos, construye una cabaña. Por ejemplo, Kiko. Bueno, tanto en un caso como en el otro, lo importante es, que sepas descubrir tus talentos, tus capacidades, tanto por una vía como la otra. Como no son vías cerradas, porque no son vías cerradas, ¿vale? Se puede hacer la escalera ascendente o descendente. En cualquiera de los dos casos, si tú te metes tanto en universidad como en formación profesional con un talento, un interés y todas estas historias, que es lo fundamental,
y un aspecto básico que es la adaptación y la flexibilidad, tanto uno como el otro tiene sus cosas buenas, sus cosas muy buenas. Pues hasta aquí ¿Qué pasó? No, que acabo siempre haciendo el recorrido y siempre voy a parar al mismo sitio, pero es que resulta que el punto fundamental es ese. Que todo ten cousas boas, claro. Que efectivamente, pero parece unha lección vital, case, en xeral. Ata aquí Escola de Pais, xa saben, estamos en Correo Televisión. Sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinaron este programa.